¿Alguna vez te imaginaste despertar un día y descubrir que destruiste tu propia vida sin siquiera darte cuenta? ¿Que tiraste por la borda la oportunidad de ser multimillonario porque estabas demasiado ocupado siendo, bueno, un monstruo? Hoy voy a contar la historia de un hombre que golpeó a su propia esposa embarazada, pensando que ella era una pobre desdichada sin futuro. Solo había un pequeño detalle que él no sabía. Ella era la heredera de 100.000 millones de dólares. ¿Y su venganza? Vaya, fue tan brutal que debe despertar todos los días deseando nunca haber nacido. Quédate conmigo hasta el final porque esta historia tiene giro tras giro. Y el final te pondrá la piel de gallina. Entonces, vamos a empezar desde el principio. El primer sabor que sintió fue el de la sangre. El segundo fue el sabor amargo del frío suelo del hospital. Estaba acurrucada intentando proteger su vientre de 8 semanas. Un embarazo secreto que pensó que iba a salvar su matrimonio. Pero terminó siendo exactamente la razón por la que él intentó matarla. Su verdadero nombre era Lara Sinclair. Pero para él, para el mundo, para todos en ese pequeño pueblo, ella era solo Ellie Smith, una camarera simple de cafetería. Nadie tenía idea de quién era realmente. ¿Y el tipo que acababa de golpearla? Ese era Mark Turner, un vendedor de coches fracasado que pensaba que tenía todos los derechos sobre ella. Vio la prueba de embarazo positiva y no vio un bebé. No vio una familia. Vio un gasto. Una trampa. Una cuenta más que pagar. Pero lo que Mark no tenía la menor idea es que ese niño que llevaba no era solo otro bebé. Era el único heredero de un imperio global de 100.000 millones de dólares. Mark pensó que estaba resolviendo un problema. No tenía ni idea de que acababa de comenzar una guerra que jamás en 1.000.000 de años podría ganar. Ahora, déjame contarte quién era realmente Lara Sinclair. 2 años antes, ella ya había desaparecido. Simplemente se esfumó del mapa. Para el mundo de los ejecutivos, de las portadas de revista, de los jets privados y áticos de lujo, era un fantasma. Un problema sin resolver. A los 26 años, la heredera de Sinclair Global, la brutal empresa de su padre, Augusto Sinclair, simplemente lo había abandonado todo. Dejó atrás un fondo fiduciario de 200 millones de dólares, un matrimonio arreglado con un duque europeo y toda una vida de expectativas asfixiantes. Ella reapareció como Ellie Smith en Seattle. Cambió los zapatos de diseñador por zapatillas rotas. Cambió el olor del jet privado por el olor a cerveza vieja y lluvia. Cambió la mansión familiar de 30.000 metros cuadrados por un apartamento minúsculo en el 3er piso, con pintura descascarada y vecinos que gritaban toda la noche. Y fue allí donde conoció a Mark Turner. Al principio, Mark parecía ser todo lo que su padre no era. Parecía enamorado, espontáneo, verdadero. Trabajaba en un concesionario de coches mediocre y tenía ese encanto de vendedor que derrite hasta las piedras. Vio a Ellie trabajando en una cafetería, toda delicada y con esa sonrisa tímida, y fue tras ella sin descanso. Por primera vez en su vida, se sintió elegida por quien era, no por el apellido que llevaba. 6 meses después, se casaron en el juzgado. Ellie llevaba un vestido blanco de 50 reales y nunca había sido tan feliz en su vida. La felicidad duró, más o menos, 90 días. En el momento en que el anillo entró en su dedo, el verdadero Mark comenzó a aparecer. La pasión se convirtió en posesividad. El encanto se convirtió en manipulación. Odiaba que ella trabajara en la cafetería. Mi esposa no debería estar sirviendo café a estos modernitos, rezongaba, convenientemente ignorando que el sueldo de ella
Era lo que pagaba la comida cuando sus comisiones eran bajas. Y estaba su madre, Brenda. Una mujer con cara de haber chupado un limón toda la vida y una voz que agriaba hasta la leche. Brenda Turner veía a Saeli como una cualquiera que no era lo suficientemente buena para su hijo perfecto. Aparecía sin avisar, revolvía las cosas de la nevera y hacía comentarios sobre el polvo en el alféizar de la ventana. «Tienes suerte de tenerlo, ¿sabías?», decía Brenda, mirando la ropa sencilla de Ellie de arriba abajo. «Mark podría tener a cualquiera. Él tiene estándares. Y Ellie, criada para ser educada, simplemente se lo tragaba todo. Esta es la vida real», se decía a sí misma. «Es desordenada. Mi vida anterior era artificial. Esto es auténtico». Incluso cuando dolía, el control se fue estrechando. Mark controlaba el dinero de ambos, lo que significaba que el sueldo de Ellie iba directo a su cuenta, y ella recibía una asignación de 50 reales por semana. Revisaba su celular. La fue aislando de todos los amigos que había hecho en la cafetería. Se enfurecía. Su rostro se ponía completamente rojo y golpeaba la pared justo al lado de su cabeza. «¿Tú me haces hacer esto, Ellie? Tú me provocas». Y Lara Sinclair, que ya había confrontado al CEO de una corporación rival durante una negociación de adquisición hostil, se encogía y pedía disculpas. Ella era Ellie Smith ahora, y Ellie Smith era un ratoncito asustado. Luego vino el milagro. El terror. Estaba embarazada. Una prueba de farmacia. Esa línea azul. Un faro de esperanza y miedo al mismo tiempo. Un bebé. Una razón para que él cambiara. Una forma de que se convirtieran en una familia de verdad. Esto va a arreglarlo todo, pensaba. Esto lo va a arreglar a él. Gastó los últimos 20 reales de su asignación en un par minúsculo de patucos de punto y una taza con la inscripción «El mejor papá del mundo», todo de segunda mano. Lo escondió en un armario, esperando el momento adecuado. Tenía 8 semanas. Su cuerpo guardaba el secreto más precioso del mundo. Estaba aterrorizada. Estaba radiante. Lo que no sabía es que Mark acababa de perder un ascenso. Había perdido una venta garantizada de un coche carísimo y el gerente se había reído en su cara. Estaba bebiendo. Estaba hirviendo en un cóctel de autocompasión y rabia, culpando al mundo, al jefe y principalmente a la mujer en casa, que sentía que era solo otra boca que alimentar. Él era una bomba. Y Ellie Smith, sosteniendo su secretito lleno de esperanza, estaban a punto de encender la mecha. El apartamento estaba sofocantemente silencioso cuando Mark llegó a casa. Era ese tipo malo de silencio. No pacífico, sino ese aire pesado y quieto antes de una tormenta. Ellie estaba en la cocina. La mesita puesta para la cena. Pasta de caja con salchicha, lo mejor que podían hacer con lo que él le dejaba. Oyó las llaves de él golpeando violentamente la mesita de la entrada. Un gruñido. La nevera abriéndose. El silbido de una lata de cerveza. «Hola, Mossy, amor», dijo ella, la voz temblando un poco. «La cena está lista. Y tengo algo que contarte. Algo maravilloso». Mark entró pesadamente en la cocina. El saco barato del traje tirado sobre el hombro. Su rostro estaba rojo y olía a falsa cerveza rancia y fracaso. «¿Maravilloso? ¿Qué es tan maravilloso, Ellie? ¿Ganaste una propina grande hoy? ¿5 reales? Mark, por favor, siéntate aquí». Él no se sentó. Se quedó allí, intimidando. «Estoy harto de esto», escupió.
Harto de este agujero. Harto de esta vida de apuros. Debería estar en una sala de juntas. Debería estar conduciendo un Lexus, no vendiéndolos a idiotas. Y estoy atrapado aquí con esto. Mejorará, susurró ella, retorciendo el delantal. Sé que lo hará. Y lo que tengo que contarte es el comienzo. Habla de una vez. Sus manos temblaron cuando sacó los patucos y la taza del bolsillo de su delantal. Se los tendió, con los ojos muy abiertos, con una esperanza desesperada y frágil. Vamos a ser una familia, Mark. Estoy embarazada. Por un segundo, el rostro de Mark se quedó en blanco. Era esa quietud congelada y horrible de un ordenador que se bloquea. Luego la pantalla se puso roja. Él no gritó. No al principio. Él se rió. Fue una risa aguda y fea que hizo que su alma retrocediera. Embarazada, se burló. Embarazada. Claro que lo estás. Lo hiciste a propósito. ¿Qué? No, Mark. Es un bebé. Nuestro bebé. Es una trampa. Gritó y barrió la taza y los patucos de su mano. La cerámica se hizo añicos en la pared. Es otra cuenta más. Otra cosa que me ata a esta vida patética. ¿Crees que voy a pasar los próximos 18 años pagando por un error? No es un error, lloró ella, brotando las lágrimas. ¿Cómo puedes decir eso? Lo estoy diciendo. En ese momento, la puerta se abrió. Era Brenda usando su propia llave, como siempre. Entró arrastrando los pies con una fuente en las manos. Miró la escena. La rabia de Mark, las lágrimas de Ellie, la taza rota. ¿Qué está pasando ahora? Brenda suspiró como si todo fuera culpa de Ellie. Dice que está embarazada. Mark escupió, señalando a Ellie como si fuera basura, intentando atraparme definitivamente. El rostro de Brenda se agrió. ¡Ay, Dios mío! Te dije que era lista. Mark, ella sabe que estás destinado a grandes cosas. Está tratando de clavar las garras más profundo. No es verdad, sollozó Ellie, mirándolos a los dos. Pensé que te alegrarías. ¿Feliz? Mark avanzó hacia Chia Etilla. ¿Feliz con esto? La empujó con fuerza. Ellie tropezó hacia atrás, golpeándose contra el mostrador, el aire saliendo de sus pulmones. «Mark», jadeó. «No me vengas con Mark». La agarró por los hombros. Sus dedos se clavaron como garras. ¿Crees que ganaste? ¿Crees que puedes simplemente arruinarme la vida entera? ¡Para! Me estás lastimando. Te voy a mostrar lo que es lastimar. Él la golpeó. Una bofetada con la mano abierta tan fuerte que su cabeza giró, estrellas explotando detrás de sus ojos. Sintió sabor a cobre. «Mark, no rompas los muebles», dijo Brenda, la voz aburrida mientras colocaba la fuente en la estufa. Esa dispensa casual, esa permisión, rompió el último hilo del control de Mark. Vio a Lara no como esposa, no como la madre de su hijo, sino como la manifestación física de todos sus fracasos. Él la golpeó. Un puñetazo cerrado en el vientre. Ellie soltó un sonido que nunca había hecho antes. Un grito ahogado y animal de puro terror. Instintivamente, enrolló sus brazos alrededor de su abdomen. «¡No! ¡El bebé! ¡El bebé! ¿Quieres hablar del bebé?», rugió, sus ojos completamente apagados. «Vamos a deshacernos del problema». La pateó. La pateó en el vientre donde sus manos fallaban en proteger la vida minúscula de 8 semanas. Cayó al suelo de linóleo barato, y él la pateó de nuevo. «Mark, por el amor de Dios, no, para», gritó ella. «Deberías haber pensado en eso antes». Jadeó, su pie preparándose. Brenda se quedó allí parada. Ella observó. «Estás haciendo un desorden, Mark», dijo mientras Ellie comenzaba a sangrar en el suelo. Lara sintió un dolor agudo y catastrófico en lo más profundo.
Un desgarro, un flujo caliente y mojado. Miró hacia abajo y vio el charco de sangre formándose. ¡No! 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 Mark, al ver la sangre, finalmente se congeló. La niebla roja se aclaró, reemplazada por un pánico frío y reptil. ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Mira lo que me hiciste hacer! Estás sangrando por todas partes. ¡Llama! ¡Llama al 192! Susurró Ellie. Y el mundo girando. ¡Ni hablar! Brenda reaccionó, finalmente moviéndose. Nada de policía. Harán preguntas. Decimos que se cayó. Es histérica. Siempre se está cayendo. Sí. Mark estuvo de acuerdo, respirando con dificultad. Se cayó. Se cayó por las escaleras. Ellie, ¿estás escuchando? Te caíste. Lara no podía responder. El dolor era absoluto. Un océano negro tirando de ella hacia abajo. Su último pensamiento consciente no fue sobre su propia vida, sino sobre la chispa minúscula que estaba fallando en proteger. Agarró su bolso del suelo, sus dedos buscando a tientas, buscando una cosa. Pero Mark lo pateó lejos. «No vas a llamar a nadie». Ella se desmayó. El último sonido que escuchó fue la voz de Brenda Turner, aguda e irritada. «Bueno, no te quedes ahí parado, Mark. Tenemos que ponernos de acuerdo con nuestra historia antes de llamar». La llamada. Las luces eran demasiado brillantes. Flotaban sobre ella, estériles y acusadoras. El olor a antiséptico le quemaba la nariz. Víctima no identificada, aproximadamente 25 a 30 años, trauma abdominal severo, fuerza bruta, posible costilla fracturada, latido fetal débil, muy débil. La estamos perdiendo. Voces distantes, profesionales. Los ojos de Ellie se abrieron. Una enfermera con ojos oscuros amables y una insignia que decía... Patel se inclinó sobre ella. «Señora, ¿puede oírme? Estamos en el Hospital General de Seattle. Está en la sala de emergencias. ¿Puede decirme su nombre?» «Ellie», gimió. Su garganta se sentía en carne viva. «Ellie Smith». «Ok, Ellie. ¿Y su esposo?» «Mark. Está en la sala de espera. Él dijo que usted tuvo una caída terrible por las escaleras. Un miedo frío y paralizante, más fuerte que cualquier droga, se apoderó de ella. Él está aquí». «No», susurró, intentando sentarse. Un relámpago de dolor atravesó su abdomen. «No, él fue quien...» «Cálmese». La enfermera Patel la tranquilizó, viendo el terror más intenso del mundo. «La doctora Shane viene a examinarla. Necesitamos salvar a su bebé, Ellie». «¿Mi bebé?» Esperanza fina y desgarrada. «Está vivo. El corazón está latiendo, pero está sufriendo. Necesitamos llevarla a cirugía corriendo. Necesita firmar los términos de consentimiento». «¿Dónde está mi bolso?», exigió Ellie, surgiendo una energía nueva. «Está aquí. Los paramédicos lo trajeron. Aléjelo de mí», susurró Ellie, agarrando el brazo de la enfermera. El agarre era sorprendentemente fuerte. El hombre de la sala de espera. «Mark, él no puede... Él hizo esto». La expresión de la enfermera Patel cambió en un instante, de simpatía profesional a un enfoque protector y firme. Ya había visto esto antes. «Entiendo. Voy a llamar a seguridad». «Espere», jadeó Ellie. «Mi bolso. Necesito mi celular». La enfermera Patel le entregó el smartphone barato con la pantalla rota. Ellie lo ignoró. Sus dedos buscaron a tientas en un forro oculto y cosido dentro del bolso. Un forro que ella misma había hecho 2 años atrás. Sus dedos se cerraron alrededor de un segundo teléfono. Desechable. Era un Nokia viejo y simple,
la batería diseñada para mantener la carga durante un año. Ella lo abrió. Solo había un número en los contactos. Una sola palabra. Julian. Su pulgar se cernió sobre el botón de llamar. Era esto. El fracaso definitivo. La rendición. Llamar hacia ese número significaba que Ellie Smith estaba muerta. Significaba que Lara Sinclair estaba volviendo. Y estaba volviendo como una fracasada, golpeada y rota. Necesitamos salvar a su bebé. Ella pulsó el botón. Sonó una vez. Sí. La voz era británica, tranquila y afilada como un diamante. Era la voz de Julian Vance, el jefe de protección ejecutiva de Sinclair Global, un ex agente del MI6 que había sido su sombra desde niña. Julian, ahogó la palabra, espesa de sangre y vergüenza. El silencio al otro lado fue absoluto. Él estaba escuchando. Estaba triangulando su posición. Es código Rochenau, susurró. Rochenau era el peor escenario posible. Significaba que estaba comprometida, en peligro mortal, y todos los protocolos debían activarse. Localización confirmada. Hospital General de Seattle. Dijo, la voz ahora desprovista de cualquier calidez. Era pura eficiencia letal. El activo está en movimiento. Estamos a 20 minutos de distancia, hora local. ¿20 minutos, Julian? Estás en Seattle. Señora Sinclair, dijo, y el nombre la sobresaltó. Su padre tiene un equipo siguiéndola desde el día que se fue. Siempre estamos a 20 minutos de distancia. Estoy en el G700. Estamos desviando desde Vancouver. Ahora deje de hablar. Ya vamos. La línea murió. Ellie se dejó caer hacia atrás. El teléfono cayó sobre su pecho. 20 minutos. La enfermera Patel estaba de vuelta. Seguridad está en camino. Mantendrán a su esposo en la sala de espera. No es suficiente, susurró Ellie. Necesita cerrar este piso, por favor. Antes de que la enfermera pudiera responder, toda la atmósfera de la emergencia cambió. No fue un sonido, fue una caída de presión. Las puertas dobles se abrieron, no con un estruendo, sino con un bochosh suave y poderoso. Dos hombres de trajes negros idénticos e impecables se quedaron allí. Eran construidos como refrigeradores, con auriculares y rostros impasibles. Fueron seguidos por un hombre que Ellie conocía mejor que a su propio padre, Julian Vance. Era alto, delgado y llevaba un traje gris, plateado de Savile Row, como si fuera una armadura. Sus ojos grises barrieron la sala, catalogando a la enfermera Patel, a la doctora Shane, al policía que estaba haciendo el informe. Y, finalmente, a Lara. Su rostro se ablandó por una fracción de segundo. Era lo más cerca que llegaba a mostrar emoción. «Despejen la sala», ordenó. La voz no era alta, pero tenía la autoridad de una estrella colapsando. «Señor, esta es un área restringida», comenzó la Dora Shane. Julian exhibió una cartera abierta. Los ojos del policía se abrieron. No era una insignia. Era una tarjeta de credencial de seguridad federal de alto nivel que Julian realmente no debería tener, pero que el dinero Sinclair podía conseguir. «Esto ahora es un asunto de seguridad de Sinclair Global», dijo Julian. «Todos ustedes estarán obligados a firmar términos de confidencialidad. Enfermera Patel, usted se queda. Doctora Shane, usted va a reunir a los mejores cirujanos obstétricos y de trauma de este estado. Tiene 5 minutos. Muévanse». «¿Quién? ¿Quién es ella?», tartamudeó la doctora Shane. Julian caminó hasta la cabecera de Lara. Con delicadeza, tomó la manta barata del hospital y cubrió sus piernas expuestas, de espaldas a la sala, dándole un momento de privacidad.
Se giró hacia el aturdido personal médico. «Su nombre», dijo, la voz cayendo a una quietud mortal, «es Lara Sinclair. Ella es la vicepresidenta ejecutiva de Sinclair Global. Y el niño que está llevando es el único heredero de ese imperio de 100.000 millones de dólares. Van a salvar a las dos. Oh, lo juro por Dios, voy a comprar este hospital y voy a mandarlo a desmantelar ladrillo por ladrillo, con sus carreras todavía dentro. El despertar del león». Mark Turner estaba nervioso, sentado en la silla de vinilo descascarado de la sala de espera, moviendo la pierna. Brenda se sentó a su lado, leyendo una copia de una revista de chismes de 2 años con un resoplido crítico. «Está tardando mucho ahí dentro», murmuró Mark mirando su reloj. «Esto va a costar una fortuna. Es culpa de ella», dijo Brenda sin levantar la vista. «Desastre. Siempre fue histérica. Diles que está hormonal». «Sí, hormonal», se calló. Un guardia de seguridad nuevo, mucho más grande y de traje, se acercó a ellos. «Señor Turner». «Sí, soy yo. ¿Está bien? ¿Mi esposa está bien?» Mark inyectó la cantidad perfecta de esposo preocupado preparado en su voz. «Se le solicita que se retire», dijo el guardia sin expresión. Mark se levantó. «¿Qué? No voy a ir a ninguna parte. Esta es mi esposa. Ya no es su esposa, señor Turner». Una voz nueva interrumpió. Julian Vance estaba en la puerta, flanqueado por los 2 hombres. Miró a Mark con un tipo de asco biológico profundo, como si estuviera estudiando un insecto. «¿Quién diablos es usted?». Mark bravuconeó. «¿El jefe de ellas en la cafetería? No puede echarme. Soy Julian Vance, jefe de protección ejecutiva de la familia Sinclair. Usted se retira de esta propiedad o será removido». «¿Sinclair? ¿Qué diablos es Sinclair?». Brenda, de repente interesada, dejó caer la revista. «¿Sinclair? Como Sinclair Global. Los de las noticias». Los ojos de Julian parpadearon hacia ella. «Cállese», dijo. Brenda se calló. «Mire, amigo», dijo Mark, intentando inflar su pecho. «No sé qué tipo de estafa está tramando, pero ella es mía. Su nombre», dijo Julian, dando un paso adelante, «es Lara, y usted nunca volverá a pronunciarlo». Mark estaba confundido. Esto no era parte del plan. De repente, un sonido masivo de tac, tac, tac llenó el aire, haciendo vibrar las ventanas de la sala de espera. Un rugido de turbinas. «¿Qué es eso?», gritó Brenda cubriéndose los oídos. «Eso», dijo Julian, revisando su reloj. «Es el león». Las puertas dobles al final del pasillo se abrieron de golpe. Esta vez no era seguridad. Era una ola de administradores del hospital liderados por el CEO del hospital, el señor Harrison, que parecía estar a punto de sufrir un ataque al corazón. Y detrás de ellos, caminando como si fuera dueño del propio aire que respiraban, estaba Augustus Sinclair. Era un hombre de unos 60 años con una mata de pelo blanco y un rostro que parecía tallado en granito. Llevaba un abrigo de cachemir de $50.000, salpicado de lluvia, del helipuerto del techo. Sus ojos, del color de un lago congelado, barrieron la sala y se posaron en Mark. Augustus había estado en una reunión de la junta directiva en Tokio 14 horas antes. Había volado directamente en el Gulfstream G700 a Seattle, sin siquiera detenerse a cambiarse. Su rabia era una cosa fría y silenciosa. Era el tipo de rabia que derriba gobiernos y quiebra mercados. Mark y Brenda se encogieron. Este hombre irradiaba un poder que ni siquiera podían comprender. Augustus caminó directamente más allá de ellos hacia el ala segura, el señor Harrison corriendo a su lado.
Señor Sinclair está en cirugía. La doctora Branson, la mejor que tenemos, está realizando el procedimiento. Hemos despejado todo el piso. Cualquier cosa que necesite. Augustus levantó una mano. Harrison dejó de balbucear. Augustus se giró lentamente y miró a Mark. Miró los zapatos de 40 reales, el traje barato arrugado y los nudillos magullados. ¡Tú!, dijo Augustus. La voz era un rugido bajo. Señor, yo soy Mark Turner. Soy su esposo. El labio de Augustus se curvó. Tú eres el ayudante. Y ni siquiera eres un buen ayudante. Se giró hacia Julian. ¿Es esta la cosa? Sí, señor, dijo Julian. Él le hizo esto a mi hija. El pequeño cerebro de rata de Mark finalmente unió las piezas. Hija. Sinclair. El helicóptero. La sangre se le heló. Él no solo había golpeado a su esposa. ¡Hija!, tartamudeó Mark. No. Ella es Ellie Smith. Ella trabaja en una cafetería. Ella no es nadie. Augustus realmente sonrió. Fue la expresión más aterradora que Mark había visto. Ella es Sinclair, mi única heredera. Y tú, dijo Augustus dando un paso más cerca. Acabas de poner tus manos sucias sobre el futuro de todo mi legado. Brenda, en una asombrosa muestra de oportunismo codicioso, de repente jadeó y corrió hacia adelante, con las manos entrelazadas. ¡Ay, Dios mío!, lloró, la voz azucarada. Señor Sinclair. Señor, un terrible malentendido. No teníamos ni idea. Lara. Oh, es tan traviesa fingiendo ser pobre. Mark, no es ella una traviesa. La amamos. La amamos tanto. Mi hijo solo estaba preocupado de que se hubiera caído, ¿que se entiende? Y Augustus Sinclair miró a Brenda. No habló. Solo miró. Se quedó mirándola. A este mosquito. A este parásito. Con un desprecio gélido tan profundo que las palabras de Brenda se secaron en su garganta. Julian, dijo Augustus girándose, completamente aburrido. Señor, retire estas cosas del edificio y mándelos a arrestar. ¿Arrestados?, gritó Mark. ¿Por qué? Es un asunto de familia. Ella se cayó. ¿Por qué? Augustus hizo una pausa en la puerta del ala quirúrgica. Por agresión agravada, por intento de asesinato de mi nieto y por, veamos, secuestro. Usted la retuvo contra su voluntad mientras sangraba, impidiéndole pedir ayuda. Creo que esa es la ley. Evangeline lo sabrá. ¿Quién es Evangeline?, preguntó Mark. La voz un chillido minúsculo, como si fueran invocados. Dos policías de Seattle que habían estado esperando respetuosamente dieron un paso al frente. Esta vez no estaban escuchando a Mark. Estaban escuchando al equipo de abogados de trajes afilados que acababa de llegar. Mark Turner, dijo un policía sacando las esposas. Está arrestado bajo sospecha de agresión en primer grado. ¡No pueden hacer esto!, gritó Mark finalmente quebrándose. Ellie, diles que me amas. Diles que te caíste. Brenda Turner, dijo el segundo policía. Está arrestada como cómplice. Tiene derecho a guardar silencio. ¡Cómplice!, gritó Brenda. Solo traje una fuente. Mientras eran esposados, Mark fijó sus ojos en Augustus Sinclair. No vio misericordia. No vio rabia. Solo vio un problema siendo resuelto. «¡Ella es mi esposa!», gritó Mark mientras era arrastrado. «No pueden llevarse a mi esposa. Soy multimillonario. Soy multimillonario por matrimonio». Augustus se giró hacia Julian. «Asegúrese de que sea puesto en la población general. Quiero que disfrute la textura completa del público que tanto ama». «Sí, señor». Y Augustus Sinclair empujó las puertas del ala quirúrgica,
su rostro una máscara de hierro. El león había llegado. Las ratas estaban en la trampa, y la guerra solo había comenzado. Ahora, ¿crees que esta historia ya es intensa hasta aquí? Solo espera, porque la verdadera venganza ni siquiera ha comenzado. La reina despertada Lara despertó con el sonido de un pitido rítmico y constante. No estaba en la emergencia. Estaba en una habitación que parecía menos un hospital y más una suite de hotel 5 estrellas. Paredes gris pálido, arte original, una vista panorámica del horizonte de Seattle. Una enfermera privada sentada en un rincón leyendo. Sintió un dolor sordo y palpitante. Miró hacia abajo. Su mano fue instintivamente a su estómago. ¡El bebé!, susurró. La enfermera estaba a su lado, al instante. Señora Sinclair, ha despertado. La cirugía fue exitosa. Usted y el feto están estables. Tuvo mucha suerte. Lara lloró. Lloró de alivio, de dolor y de la abrumadora y aplastante vergüenza del regreso. La puerta se abrió y su padre entró. Augustus Sinclair parecía no haber dormido en una semana, pero su traje todavía estaba impecable. Se quedó a los pies de la cama, con las manos entrelazadas a la espalda. Entonces, dijo, la voz sin emoción. Has vuelto. No fue un te amo. No fue un estaba preocupado. Fue un has vuelto. Padre, susurró ella. 2 años, dijo, caminando hasta la ventana. 2 años pasaste viviendo en la inmundicia. Por él. Por amor. ¿Fue eso, Lara? ¿Esa era la vida auténtica que buscabas? Solo quería ser amada por mí. Lloró, las lágrimas calientes y rápidas. No por Sinclair Global, no por el dinero. Quería ser normal. ¿Normal? Se burló. Normal es para personas que pueden permitírselo. Nosotros no somos normales. Somos Sinclairs. Y tú, al huir, al casarte con ese invertebrado, pusiste en riesgo el legado Sinclair. Él no lo sabía, susurró. ¿Y eso lo hace mejor? Rugió Augustus, su compostura finalmente resquebrajándose. Que lo hizo gratis, que golpeó a la heredera de todo mi mundo casi hasta la muerte por unos pocos reales. No eras una persona para él, Lara. Eras una posesión, al igual que eras una posesión para mí, dirás. Pero mi jaula era dorada y mantenía a los animales fuera. Tú volaste directo a la alcantarilla. Él fue amable al principio, dijo ella débilmente. Siempre lo son. Se suavizó solo una fracción. La miró a ella, a su hija, magullada y rota. Tienes mis ojos, pero tienes el corazón ingenuo de tu madre. ¿O lo tenías? Él ha sido arrestado. Él y su madre. ¡Genial! Su voz era fría. Era una voz nueva. He traído a Evangeline Hayes. Los ojos de Lara se abrieron. Evangeline Hayes no era solo una abogada. Ella era la abogada, socia principal de uno de los bufetes más poderosos de Nueva York. Evangeline era el tiburón al que temían otros tiburones. Ella no se encargaba de divorcios. Se encargaba de disoluciones corporativas y adquisiciones hostiles. Evangeline para un caso de agresión. No, dijo Augustus, para una aniquilación. Mientras tanto, en una sala de interrogatorios sin ventanas, Mark Turner estaba descubriendo cómo era la aniquilación. Su defensor público asignado por el Estado era un joven nervioso de 28 años, que claramente no tenía idea de lo que estaba pasando. La puerta se abrió. Entró Evangeline Hayes. Estaba en sus 50, delgadísima, con un traje de Armani rojo sangre. Colocó un portafolio de cuero de 10.000 reales en la mesa, lo abrió
y sacó una única carpeta. «Señor Turner», dijo, la voz como seda sobre acero. «Soy Evangeline Hayes. Represento a Lara Sinclair. Estoy aquí por cortesía para explicar su futuro. Quiero a mi esposa. Quiero ver a Ellie», exigió Mark. «Nunca volverás a verla», dijo Evangeline, como si estuviera hablando del clima. «Hablemos de usted. Mark Turner, 34 años, abandonó la universidad, despedido de 2 trabajos de ventas anteriores. Deuda actual, 34.700 reales en tarjetas de crédito, 18.000 en el préstamo del coche que no puede pagar. Una vida sombría, sin rasgos distintivos y francamente patética. No puede hablarme así. Simplemente estoy estableciendo una línea de base», continuó Evangeline ignorándolo. «Ahora, establezcamos la línea de base de la señora Sinclair». Sacó un portafolio brillante. Deslizó una foto por la mesa. «Este es el Legacy. Es un yate de 85 metros. Lara pasaba los veranos en él». Deslizó otra. «Este es el ático Sinclair, en la 5ª Avenida. La habitación de la infancia de Lara es más grande que todo su apartamento». Otra. «Esta es la Torre Sinclair Global en Shanghái. Lara personalmente negoció el acuerdo de $4.000 millones para su construcción cuando tenía 24 años. Mark se quedó mirando, con la boca abierta. Los números, la escala de todo. Esta era la mujer a la que le daba una asignación de 50 reales. Esta era la mujer que había pateado en el vientre. «Está mintiendo», tartamudeó, pero sabía que no lo estaba. «Mi tiempo se cobra a 2.200 reales por hora, señor Turner». «No miento. No tengo tiempo». Evangeline se inclinó hacia el adelante. «Usted no solo agredió a una mujer, agredió a la ciudadana privada más valiosa del planeta. Y no solo hirió a un feto. Intentó asesinar al único heredero de una fortuna de $100.000 millones. La Junta de Sinclair está descontenta. El gobierno de los Estados Unidos está descontento. Los intereses de la familia Sinclair son un asunto de seguridad económica nacional. Pero ella es mi esposa. El dinero es mi dinero también. Comunidad de bienes». El cerebro de Mark, al ver las fotos, había aterrizado finalmente en la única cosa que entendía: codicia. Evangeline Hayes se rió. Una risa genuina y aterradora. «Oh, pobre hombre estúpido. Realmente lo es, ¿no?» Deslizó un documento más por la mesa. «Este es un acuerdo prenupcial. Fue redactado por mi bufete el día que ella nació. Establece que cualquier persona con la que se case, bajo cualquier nombre, en cualquier jurisdicción, renuncia a todas las reclamaciones de cualesquiera activos Sinclair, conocidos o desconocidos, ahora o en el futuro». Ella le hizo firmar, ¿verdad? Escondido en el papeleo de la licencia de matrimonio. Ella lo llamó formularios del banco. La sangre se drenó del rostro de Mark. Él recordó. «Solo los formularios para mis préstamos estudiantiles». Él había dicho tranquilamente. Había firmado sin leer. «Entonces no, señor Turner. Usted no recibe ni un céntimo». Evangeline se levantó, recogiendo las fotos. «Lo que usted recibe es la atención total e indivisa del sistema legal de los Estados Unidos, financiado por una entidad privada con un presupuesto de litigio mayor que el PIB de la mayoría de los países pequeños. Su defensor público está, por decirlo menos, sin posibilidades». «¿Qué? ¿Qué me va a pasar?» Evangeline se detuvo en la puerta. «Su juicio está siendo acelerado. Los cargos son 2 de agresión agravada, 1 de intento de homicidio en 2º grado. La ley del estado de Washington reconoce un feto viable y 1 de detención ilegal. Brenda, su madre,
Ya ha dado una confesión completa a cambio de una sentencia más leve. Ella testificó que usted planeó, que usted dijo, y cito, «Le voy a sacar esa cosa». «Eso es mentira», gritó Mark. «No importa. Está en el registro. Usted, señor Turner, va a ser condenado. Irá a prisión por mucho, mucho tiempo. Y la familia Sinclair usará su considerable influencia para asegurar que cada momento de su tiempo allí sea incómodo. Tenga un día agradable». La puerta se cerró con un clic, dejando a Mark Turner en la sala silenciosa y sin ventanas, una rata que acababa de aprender la verdadera naturaleza de la trampa de acero en la que estaba. La aniquilación Lara no asistió al juicio. No era necesario. Estaba en un tipo diferente de sala de guerra, una suite ático segura en el centro que Sinclair Global ahora poseía. Tenía un teléfono nuevo, un equipo de seguridad nuevo y un propósito nuevo. También había dado a luz. Debido al trauma, había dado a luz a su hijo, 2 meses prematuramente. Era minúsculo, frágil y pasaba las primeras semanas en el mundo en una UCI neonatal privada de última generación, construida a medida dentro de su suite. Lo llamó Augustus Julian Sinclair, Gus, para abreviar. Él era un luchador. Él era un Sinclair. A medida que Lara recuperaba su fuerza física, su antiguo yo, la parte Ellie, fue quemada. La suavidad se había ido. En su lugar había una rabia fría y silenciosa. Se sentó en una mesa rodeada de portátiles. Julian a su lado. «El juicio es una formalidad», le dijo Augustus por videollamada. «Evangeline está actuando». «Bien», dijo Lara, sin quitar los ojos de la pantalla. «Pero eso no es suficiente. Cárcel es una solución patrocinada por el Estado. Yo quiero una solución, Sinclair. ¿Qué tienes en mente?», preguntó su padre, un raro brillo de orgullo en sus ojos. «Quiero que él sea borrado», dijo Lara. «Quiero que ella sea borrada. Quiero que cada parte de la vida que tenían, cada lugar donde se sintieron seguros, desaparezca. Terminado. La aniquilación comenzó. Fase I. El ataque legal. Evangeline Hayes, como prometió, fue una virtuosa. No solo presentó evidencia, presentó una narrativa. Pintó a Mark como un depredador frío que había elegido como objetivo a una mujer vulnerable y aislada. Nunca mencionó el nombre Sinclair en tribunal abierto. No era necesario. Puso a Brenda Turner en el estrado de los testigos. Brenda, tratando de salvarse, mintió espectacularmente, pintando a Lara como una esposa descuidada y difícil. Evangeline, en el contrainterrogatorio, simplemente sonrió. «Señora Turner, usted testificó que trajo una fuente. Por preocupación, ¿correcto?» «Sí, estaba preocupada». «Entonces, ¿por qué?», dijo Evangeline, la voz cayendo. Sus registros telefónicos, que hemos citado, muestran un mensaje de texto a su hijo, 1 hora antes que decía: «Pon a esa perra en la línea. ¿Voy para allá a ayudarte a meterle miedo?» El rostro de Brenda se desmoronó. El jurado deliberó durante 15 minutos. Mark Turner fue declarado culpable de todos los cargos. El juez, citando la brutalidad extrema y la monstruosa falta de remordimiento, lo sentenció a 35 años a cadena perpetua. Brenda Turner recibió 10 años por conspiración y complicidad en intento de homicidio. Fase 2. El borrador financiero. Esta era la parte de Lara. «Concesionario Vestuau Toyota», le dijo a Julian. «Quiero comprarlo». 3 días después, el dueño del concesionario Vestuau Toyota recibió una oferta en efectivo por el concesionario de un holding anónimo con sede en Delaware. La oferta estaba 300% por encima del valor de mercado.
Firmó inmediatamente. El lunes siguiente, la empresa fantasma de Sinclair Global tomó posesión. El primer acto fue despedir al gerente de Mark, el que había permitido su comportamiento y se había reído de él. El segundo acto fue liquidar todo el inventario y cerrar el lote permanentemente. El viernes era un terreno baldío, rodeado de hormigón. Luego, el apartamento. Lara compró el edificio entero. Hizo reubicar a todos los inquilinos, excepto a los vecinos de Mark y Brenda, a apartamentos más nuevos y mejores a su cargo. Luego hizo declarar el edificio estructuralmente inseguro, aprovechando sus contactos en el ayuntamiento. Fue programado para demolición. El castillo de Mark iba a convertirse en un montón de polvo, la pequeña casa hipotecada de Brenda. El equipo de Evangeline descubrió que Mark había falsificado la firma de su madre en una segunda hipoteca para pagar deudas de juego. El banco, también propiedad de una subsidiaria Sinclair, ejecutó la hipoteca. Todas sus pertenencias, los muebles horteras, las tazas de el mejor papá del mundo, las fotos viejas, fueron apiladas en la acera para el camión de basura. Fase 3. La ejecución social. Mark, en prisión, todavía creía que era alguien, un tipo duro. Incluso se había jactado con su compañero de celda de que había estado casado con una multimillonaria secreta. Julian se encargó de esto personalmente. Hizo una llamada a un cierto columnista de chismes extremadamente vicioso de Nueva York. Filtró la verdadera historia. No la del tribunal, sino la rica. El titular al día siguiente fue brutal. El idiota de 100.000 millones. Cómo el vendedor fracasado Mark Turner tiró por la borda la mayor fortuna del mundo. La historia fue despiadada. Lo pintó como el hombre más estúpido vivo. Una burla. Detalló las palizas, sí, pero las enmarcó en el contexto de su inseguridad patológica e incompetencia. Incluyó citas del gerente despedido, de viejos amigos de la escuela secundaria, cualquiera que pudiera pintarlo como un perdedor. En prisión, el estatus de Mark cambió de la noche a la mañana. No era un tipo duro, no era un depredador. Era el tipo que tuvo el boleto de lotería ganador y le prendió fuego. Se convirtió en la mayor broma de la prisión. Su vida se convirtió en un infierno viviente, peor que cualquier violencia física. Él era la nada. Lara se sentó en la suite leyendo el artículo en su tableta. Tomó un sorbo de té. Julian, dijo ella. Sí, señora Sinclair. Envíele un paquete final a Brenda en prisión. ¿Qué contiene? Una sola foto de la foto policial de su hijo del artículo y una fuente nueva. La más cara que el dinero pueda comprar. Sí, señora. El nuevo imperio. Un año después, la sala de reuniones del 90º piso de la torre Sinclair Global era una catedral del comercio. El aire olía pocheso, olía a dinero viejo, caoba barnizada y el débil toque estéreo del horizonte de la ciudad. Era una sala construida para intimidar, para recibir reyes y aplastar competidores. En la cabecera de la mesa de 15 metros, Augustus Sinclair se sentó en silencio, con las manos entrelazadas. Por primera vez en su carrera era un espectador. El verdadero centro de gravedad estaba en el extremo opuesto. Lara Sinclair, ya no Ellie, y ni siquiera la chica que había huido 2 años antes, comandaba la sala. Su cabello oscuro estaba cortado en un bob severo y afilado que enmarcaba un rostro que había perdido toda la suavidad. Los moretones se habían ido, pero habían sido reemplazados por una determinación hermosa y gélida. Llevaba un traje negro. Alexander McQueen, hecho a medida, sus hombros afilados una declaración clara. No estaba allí para mezclarse.
estaba allí, para reinar, en el rincón de la sala de reuniones, junto a las ventanas blindadas de suelo a techo, se encontraba una cuna reforzada de última generación. Dentro, Augustus Gus Julian Sinclair II balbuceaba tranquilamente a un móvil de 5.000 reales, observado por una niñera de seguridad discreta que estaba entrenada en extracción táctica. La fusión Kratos, tal como se propone, dijo Lara, su voz cortando el silencio. Es una rendición. Estamos pagando una prima por su departamento de I+D fallido y su infraestructura sobreapalancada. Es un trato seguro, aburrido y estúpido. No lo aceptaremos. Un miembro veterano de la Junta, un hombre llamado Alobi, con una mirada acuosa de dinero viejo, carraspeó. «Querida Lara», comenzó, su tono teñido con el aire condescendiente de un hombre acostumbrado a complacer a la hija del jefe. «Con todo respeto, Kratos es una empresa de legado. Una fusión estabiliza nuestra cartera de energía europea. Es la jugada segura. Es lo que su padre...» «¿Lo que mi padre habría hecho?», interrumpió Lara, la voz cayendo a una calma gélida. «Él construyó esta empresa asumiendo riesgos. Lo que usted está proponiendo, señora Alobi, es que paguemos por el funeral de un competidor». Ella se puso de pie, y toda la junta, incluido Augustus, sintió el cambio de presión. Ella era un animal diferente. «Ahora, esto es lo que vamos a hacer», dijo, tocando una tecla. La pantalla masiva detrás de ella se iluminó. «No nos vamos a fusionar con Kratos. Vamos a destrozarla». Los miembros de la junta se enderezaron. Este era un lenguaje que entendían. «Tuve a la división corporativa de Evangeline en Reyes de guardia durante un mes. Descubrieron que Kratos ha estado cocinando sus libros, falsificando sus informes de compensación de carbono. Vamos a filtrar esos datos no a la prensa, sino a su principal rival en Asia, que los usará para desatar una guerra de precios. A medida que sus acciones caigan en picada, iniciaremos una campaña hostil de venta en corto. Cuando sus acciones toquen fondo, cuando su CEO se enfrente a una investigación federal y los activos estén en llamas, Sinclair Global no se fusionará. Vamos a adquirirla. Compraremos toda su infraestructura por 10 centavos por real. Desmantelaremos el I+D fallido y absorberemos las rutas de transporte. No estamos pagando por un funeral. Somos los que estamos cavando la tumba». Un escalofrío recorrió la sala. En el rincón, Gus hizo un pequeño ruido agitado. La cabeza de Lara se giró. Sus ojos se suavizaron por un solo segundo, mientras miraba a su hijo. Luego se giró de nuevo hacia la junta, y la mirada era más dura que el hierro. Ella era una leona madre, protegiendo su territorio. Y su territorio ahora era el mundo entero. ¿Alguna otra objeción? «Pues qué cosa, preguntó Lara. La sala estaba en silencio. «Bien, la moción está aprobada». Augustus Sinclair, observando desde el extremo de la mesa, lenta y deliberadamente comenzó a poquitas a aplaudir. No había puesto a prueba a su hija. La había desatado. El fuego que siempre quiso en su heredero finalmente había sido forjado. Solo había necesitado los fuegos del infierno para hacerlo. Los miembros de la junta salieron en fila, evitando al señor Alobi, que parecía haber visto un fantasma. Pronto la sala estuvo vacía, excepto por Augustus, Lara y el bebé. Augustus caminó a lo largo de la mesa, deteniéndose junto a su hija mientras ella miraba por la ventana a su imperio. «Eso fue despiadado», dijo, no como crítica, sino como elogio. «Fue eficiente», corrigió Lara, la voz tranquila. «Mar me enseñó lo que sucede cuando eres ineficiente. Me enseñó lo que sucede cuando dejas a un enemigo en pie».
Estaba equivocado, Lara. Las palabras eran grava en su garganta, la fusión más difícil que jamás había intentado. Traté de mantenerte en una jaula. Una dorada, pero una jaula de todos modos. Pensé que te estaba protegiendo. Protegiéndote de la manera en que no pude proteger a tu madre. Era la primera vez que mencionaba a su difunta esposa en una década. Lara se giró para enfrentarlo. La vieja Lara habría llorado, habría buscado consuelo. Esta Lara simplemente asintió. «Sí, lo hiciste», dijo sin calidez. Era solo un hecho. Me apartaste y huí de tu jaula y construí una nueva para mí, hecha de pintura barata y normalidad. Ambos fallamos. Pero también me diste las herramientas para sobrevivir. Me enseñaste sobre el dinero. Me enseñaste sobre el poder. Mark solo me enseñó cómo usarlo. Tomó a Gus, que se calmó instantáneamente en sus brazos. Por eso estoy lanzando la fundación. ¿Qué? ¿Una caridad? Augustus parecía confundido. Los Sinclairs no hacían caridad. Hacían filantropía estratégica por razones fiscales. No, dijo Lara. No una caridad. Un arma. Caminó hacia su portafolio. Voy a liquidar mis activos personales. El ático de la Quinta Avenida, el chalet Engstead y el Legacy. Augustus se quedó estupefacto. El yate de 85 metros era su obra maestra. Un símbolo de riqueza intocable. ¿Vas a vender el yate? Es un símbolo de una vida que ya no llevo, dijo Lara. Un palacio flotante para una princesa que no existe. La liquidación total me da un fondo inicial de 400 millones. Es para la fundación, Lara. ¿Y qué va a hacer esa fundación? Lara sonrió, y fue la primera expresión verdaderamente fría que su padre había visto en su rostro. Es una solución a nivel Sinclair para el abuso doméstico. No estamos construyendo refugios, padre. Estamos construyendo arsenales. Comenzó a caminar de un lado a otro, su energía llenando la sala. Cuando una mujer esté en peligro, cuando esté atrapada como yo lo estuve, no necesita solo un lugar para esconderse. Necesita poder. Llamará a nuestro teléfono Nightingale. Una línea operada 24/7. En una hora, un equipo entrenado por Julian la extraerá a ella y a sus hijos. Recibirán casas nuevas, identidades nuevas, vidas nuevas. Eso es integral, admitió Augustus Socios de Ocasio. Eso es solo la fase 1, dijo Lara. La fase 2 es lo que Evangeline Reyes va a administrar. No solo vamos a para ayudar a las víctimas a conseguir órdenes de restricción. Vamos a desatar el infierno financiero en sus abusadores. Presentaremos contrademandas. Investigaremos sus finanzas. Encontraremos cada activo oculto, cada real no declarado, y lo tomaremos. Usaremos el sistema legal para llevarlos a la bancarrota, para meterlos en prisión, para desmantelar sus vidas con la misma precisión legal fría que estamos usando en Kratos. No solo vamos a salvarlas, padre, vamos a armarlas. Vamos a enseñarles a ser las leonas. Augustus Sinclair miró a su hija sosteniendo a su nieto. No vio a una heredera, vio a una sucesora. Vio el futuro. La empresa es tuya, Lara, dijo, la voz espesa con un nuevo respeto profundo. Siempre lo fue. Yo solo la estaba manteniendo caliente. La cuenta final, a kilómetros de distancia, en un mundo de hormigón y desinfectante, la televisión en la sala común de la prisión estatal de Washington estaba encendida. Mark Turner, recluso 774B, estaba de rodillas y manos fregando el suelo. Estaba esquelético. El encanto confiado de vendedor se había ido, golpeado fuera de él en la primera semana. Sus ojos estaban locos, muertos.
Él no era nadie. Multimillonario. Se burló un corpulento recluso al pasar, pateando el cubo jabonoso. Mira, tu ex está en la televisión de nuevo. Vaya, está buena. Un coro de risas crueles siguió. Multimillonario. Era su apodo para él. Era la broma definitiva, el remate de una historia de estupidez cósmica que lo había convertido en el payaso oficial de la prisión. Mark se estremeció. Levantó la vista. Sus movimientos rígidos. Allí estaba ella. Lara. Estaba en un escenario en un evento de gala de $1000 el plato. Estaba radiante, blindada en un vestido oscuro reluciente. Estaba estrechando manos con senadores, riendo con magnates de la tecnología. Ella era el centro del universo. La Fundación Lara, dijo la voz en off de un reportero. Ya, en sus primeros 6 meses, ha reubicado a más de 50 familias y ha presentado demandas civiles por un total de 80 millones contra los abusadores. La respiración de Mark falló. Se impulsó para ponerse de pie, atraído por la pantalla, sus manos sucias cerniéndose sobre el cristal. La pantalla cortó a una foto de él, la vieja foto sonriente y guapa del concesionario. Luego, con un golpe brutal, cortó a su foto policial. El primer caso de la fundación, continuó el presentador, fue la ruina financiera y legal total del propio agresor de ella, Mark Turner, que actualmente cumple de 35 años a cadena perpetua. El lema de la fundación, tomado de la propia señora Sinclair, es: vamos a darte la única cosa que tus abusadores temen. Vamos a darte poder. Mark presionó su palma contra el cristal. Vio su rostro, tan equilibrado, tan poderoso. Vio a la mujer que había tenido en casa. La mujer que lo había amado. La mujer a la que intentó patear hasta la muerte. El trapeador se resbaló de su otra mano, cayendo al suelo con un ruido. La percepción final lo golpeó, y fue peor que la sentencia de prisión. Peor que las palizas. No solo había perdido una fortuna de $100.000 millones. Él era el catalizador. Él era la presión estúpida, brutal y necesaria que había forjado a esa reina. Su violencia era la única cosa que finalmente había hecho a una verdadera Sinclair. Él no era el villano de su historia. Él era una nota a pie de página. La cámara hizo zoom en Lara mientras ella aceptaba un premio. Ella sonrió, una expresión equilibrada y controlada. Luego caminó hacia un lado del escenario, donde Julian Vance sostenía a su hijo. Ella tomó a Gus en sus brazos y besó su cabeza. La imagen de poder, de legado, de vida. Mark Turner, un hombre arruinado, se deslizó por la pared, sus rodillas golpeando el suelo frío y mojado que acababa de fregar. Fue borrado del mundo, un fantasma dejado para limpiar su propio desorden en la oscuridad. Y esa es la historia de cómo Lara Sinclair recuperó su vida, su nombre y su poder. Mark pensó que estaba aplastando a una don nadie, pero era solo una rata que eligió pelear con un león. Su venganza no fue solo sobre la cárcel, fue aniquilación total, y fue el comienzo de su nuevo imperio. Reflexión. Ahora déjame preguntarte una cosa. ¿Crees que Lara fue demasiado lejos? ¿O fue exactamente lo que Mark y Brenda merecían? Piensa conmigo por un segundo. Este tipo no solo golpeó a su esposa embarazada, literalmente intentó matar a su bebé. ¿Y su madre? Se quedó allí parada mirando como si fuera un programa de televisión. No sintieron ningún remordimiento. Cero. Su primera reacción no fue llamar a la ambulancia.
fue inventar una historia para encubrir el crimen. Entonces, cuando Lara usó todos los recursos que tenía para destruir completamente sus vidas, ¿estaba equivocada? ¿O estaba simplemente haciendo lo que el sistema de justicia nunca puede hacer bien, asegurando que nunca más pudieran lastimar a nadie? Porque mira, la cárcel es una cosa, pero Lara fue más allá. Ella no solo quería que fueran castigados, quería que sintieran exactamente lo que ella había sentido, en potencia total. Quería que se despertaran todos los días, sabiendo que cada decisión equivocada que tomaron los llevó hasta allí, y que no había vuelta atrás. Mar perdió todo: el trabajo, la casa, la dignidad, la libertad. Pero ¿sabes qué fue peor? Perdió la ilusión de que era alguien. En su cabeza, él era el tipo, el macho alfa, el que mandaba. Y Lara le arrancó esa máscara y le mostró al mundo entero quién era realmente. Un hombre pequeño, asustado y patético que solo se sentía poderoso cuando estaba golpeando a una mujer indefensa. ¿Y Brenda? Esa mujer pasó toda su vida criando un monstruo. Validó cada comportamiento horrible de su hijo. Ella dio permiso. Ella fue cómplice. Entonces, cuando perdió su casa, sus pertenencias, su libertad, ¿no fue justicia? Pero aquí está la parte que encuentro más fascinante de toda esta historia. La venganza de Lara no fue solo personal. Ella transformó su dolor en propósito. Creó una fundación entera dedicada a empoderar a mujeres que están en la misma situación en la que ella estuvo. No solo se salvó a sí misma, está salvando a otras personas. Piensa en la genialidad de esto. Mientras Mark se pudre en una celda siendo el hazmerreír de la prisión, Lara está literalmente cambiando el mundo. Cada mujer que su fundación salva es una prueba más de que él no pudo destruirla. Cada abusador que procesan y arruinan financieramente es Mark siendo derrotado una y otra vez. Es como esto. Mark pensó que estaba acabando con el problema cuando la pateó, pero en realidad estaba creando su peor pesadilla. Tomó a una mujer que había huido de la riqueza y el poder porque no quería esa vida, y la obligó a abrazarla por completo. Él despertó a la leona que estaba durmiendo. ¿Y sabes qué es lo más irónico? Si Mark hubiera sido un tipo decente, si realmente la hubiera amado, cuidado de ella, sido el hombre que fingió ser al principio, habría sido el esposo de la mujer más rica del planeta. Habría tenido una vida más allá de sus sueños más locos. Todo lo que tenía que hacer era ser un ser humano básico y decente. Pero no pudo hacer ni eso. En cambio, eligió el ego. Eligió la violencia. Eligió el control. Y esas elecciones le costaron literalmente todo. ¿No es increíble cómo las personas destruyen sus propias vidas? Cómo tienen oro en sus manos y lo tiran por la borda porque no pueden ver el valor. Mark pudo haber tenido miles de millones. Pudo haber tenido una familia hermosa. Pudo haber tenido una vida extraordinaria. Pero eligió ser un monstruo. Y los monstruos no merecen cuentos de hadas. Ahora, hay gente que verá esta historia y dirá: «Ah, pero ella fue demasiado cruel. La cárcel ya era suficiente. ¿Por qué destruirlo financieramente también? ¿Por qué humillarlo públicamente?» Y entiendo ese punto de vista. Pero déjame hacerte otra pregunta. ¿Y si no hubiera sido Lara? ¿Y si hubiera sido una mujer común, sin recursos, sin dinero, sin poder? Probablemente estaría muerta. O si hubiera sobrevivido, estaría viviendo con miedo por el resto de su vida, mirando por encima del hombro, escondiéndose.
La realidad es que la mayoría de las víctimas de violencia doméstica no tienen los recursos para realmente escapar. No tienen dinero para abogados caros. No tienen equipos de seguridad. No tienen poder para hacer que el sistema trabaje para ellas. Entonces se quedan atrapadas. O huyen y viven con miedo de ser encontradas. Lara tuvo suerte de tener recursos. Y eligió usar esos recursos no solo para vengarse, sino para ayudar a otras personas. Tomó su privilegio y lo transformó en responsabilidad. Eso es increíble. ¿Y sobre la parte de la venganza? Mira, no voy a pretender que soy el juez moral de nadie. Pero hay una diferencia entre venganza aleatoria y justicia calculada. Lara no lastimó a personas inocentes. Apuntó específicamente a las personas que intentaron matarla a Sheya y a su hijo. Y usó métodos legales. Caros y brutalmente efectivos. Pero legales. No contrató matones. No mandó a nadie a romperle las piernas a Mark. Usó abogados, dinero e influencia para hacer que el sistema funcionara de la manera en que debería funcionar, protegiendo a las víctimas y castigando a los criminales. ¿Y sobre convertir a Mark en la burla de la prisión? Bueno, eso fue una consecuencia natural. Ella no inventó nada. Solo filtró la verdad. Y la verdad era que él era exactamente lo que todos terminaron pensando que era. El tipo más tonto de la historia. El tipo que literalmente tiró por la borda 100.000 millones de dólares porque no podía controlar sus puños. Eso no fue crueldad de Lara. Fue solo hechos. ¿Y ahí? ¿Qué te pareció? En una escala de 0 a 10, ¿qué nota le darías? Deja tus comentarios diciendo de qué ciudad estás mirando y suscríbete para acompañar nuestras próximas historias. Muchas gracias por la compañía y hasta la próxima.